empezar, ¿no? Inicio la grabación y vamos a comenzar. Bueno, el día de ayer hemos visto con Avedán todo el tema que en este caso era de columnas, si no estoy mal, y no recuerdo qué otra herramienta era. Eh, y también, por ejemplo, el tema de cómo las columnas no solamente nos van a servir para generar, por ejemplo, los elementos esbeltos a los cuales estamos acostumbrados, ¿no? Vale decir, una columna como tal, ¿no? Un pilar, sino que también puede ser utilizado a partir de los diferentes tipos de edición, eh, ya en la herramienta, por ejemplo, ya pudiendo generar distintos segmentos, ¿no? Y en este caso que se pueden ir añadiendo, ¿no? Esta herramienta es muy versátil, no solamente sirve, por ejemplo, para la creación de zapatas aisladas, sino que nos sirve hasta donde la imaginación nos dé, ¿no? O sea, por ejemplo, podemos manejar diferentes tipos de configuraciones, tal vez para algún tipo de elemento decorativo, ¿no? Tal cual hace referencia con la imagen, nos indica que estamos sustentando la columna, hace referencia a los tres componentes básicos que tiene, en este caso, una columna, ¿no? Si recordamos las clases de historia del arte, pues sabremos que existe, por ejemplo, en la parte superior el capitel, o la parte media, lo hace el cuerpo fuste, ¿no? Y la parte inferior la base. En ese sentido, entonces, también se pueden hacer elementos así, ¿no? Que, por ejemplo, tengan circulares en ciertos tramos y que, bueno, o sea, nos pueda servir para construir muchos más, ¿no? O sea, no solamente limitarnos a lo que se referiría a bueno, a una columna clásica. Actualmente las columnas ya no llevan tanta decoración, pero evidentemente podemos llegar igual a un nivel de detalle, ¿no? Eso es algo que igual vamos a ver por ejemplo, con la herramienta de viga. Hoy vamos a llevar las herramientas que son de viga y también vamos a llevar las herramientas de losa, ¿sí? Estas herramientas que, o sea, hablando de acuerdo al criterio estructural, son importantísimas, pero si también nos remitimos a el poder graficar elementos decorativos, también es posible. Por ejemplo, con la herramienta de vigas vamos a poder desarrollar este tipo de elementos decorativos, en su mayoría, que son las molduras, ¿no? Entonces debemos nosotros aprender igual a graficar ciertos perfiles, eso es lo que vamos a ver hoy día, y cómo se pueden aplicar, por ejemplo, en lo que serían los planos, ¿no? Ver, por ejemplo, igual diferencias, ya que si nosotros hacemos el graficado directamente acá, por ejemplo, de una viga, vamos a ver de ese punto a persona, le vamos a dar control T y lo vamos a convertir en una viga normal. Estructural, ya. Y de tamaño ya no es 0,90, sino le vamos a asumir 0, no, mejor 0,30. Acá va a ser 0,20. Por ejemplo, podemos hacer nosotros ubicación de estas vigas, ¿no? O puedo graficarlos directamente en el plano. Veo que si voy al 3D. Bueno, y esto igual tenemos que aprender a configurar, ¿no? La posición en este caso de la viga. En nuestro caso, si vemos acá, nos dice que el piso origen está subiendo 0 centímetros, ¿no? Sin embargo, la altura que se definió es 40. Entonces, eso es lo que nosotros debemos. Ok, entonces va a ir, en este caso, ubicando automáticamente donde debería lo que son las posiciones de la viga. Y obviamente también va a cambiar la graficación, ¿no? En este caso, todos los elementos que no se encuentren cortados, porque, bueno, si hacemos alusión a lo que es, también hemos llevado en clases de geometría descriptiva o en otra asignatura que nos ha enseñado a graficar planos, los elementos cortados se van a representar evidentemente con línea gruesa y, bueno, y dependiendo ya sea, por ejemplo, interior negro, otro tipo de color, un poco ya eso ya es un tema más de estilo personal. Sin embargo,
los elementos que no son cortados, o por ejemplo que están por encima de la línea, en este caso imaginaria, que, a ver, eso es igual a lo que se puede, en este caso, editar desde, ¿dónde está esa opción? Un documento, sí, plano de corte de plano, ¿no? Entonces, esto es lo que les comentaba, ¿no? O sea, básicamente, todos aquellos elementos que son cortados por esta línea imaginaria, que en nuestro caso, y bueno, y en la mayoría de todos ustedes va a estar definido 1.10, ¿sí? Es lo que automáticamente nos maneja. Ahora, no todos los elementos que vayan a ser parte de un plano y que estén a esa altura de 1.10 van a ser cortados. Por ejemplo, los muebles, que muchos pueden ser roperos u otros tipos de armarios, tienen una altura mucho mayor a 1.10. Y sin embargo, cuando los manejamos en el plano, no van a aparecer como elementos cortados, ¿no? A diferencia de lo que son, por ejemplo, los muros y otros elementos también. En el caso este, la viga está por encima, a pesar de no ser un elemento constructivo, y que también, si por ejemplo hiciéramos un corte y pasara, por ejemplo, por las vigas, lo va a cortar, ¿no? Y ese elemento también va a tener sus proyecciones, su línea igual de gruesa y demás. Pero para este caso específico, la viga, como está por encima de lo que es la línea de corte, va a aparecer proyectada, ¿no? Entonces, todos aquellos elementos constructivos que no sean parte, por ejemplo, del piso a nivel de corte, van a ser representados de manera proyectada. Sin embargo, nosotros también podemos cambiar esa graficación, ¿no? No es que obligatoriamente tengamos que mantener esto, ¿no? A ver, vamos a ir para ver cuáles son las dimensiones, en este caso, de la viga, específicamente de este plano. Vamos a entrar a uno de los cortes, a ver, acá tenemos un corte, ¿no? Primeramente identificamos qué tipo de viga es. En este caso es una viga peraltada, ¿no? Peraltada porque va a tener, en este caso, una relación de 1,2 entre lo que sería el ancho de la viga sobre la altura, ¿no? Vemos que el ancho es mucho menor a la altura, por tanto, se lo define como viga peraltada. ¿Qué otros tipos de vigas tenemos? Podemos tener, por ejemplo, vigas que son planas, ¿no? Esas vigas planas, entonces, que en su mayoría son ocultas, ¿no? Se ocultan en el entrepiso, que también es válido, ¿no? Si fuera una viga plana, por ejemplo, podría ser algo así, ¿no? Y podría estar oculto en lo que es este tipo de los, ¿no? Actualmente, el más utilizado son las vigas peraltadas, ¿no? Sin embargo, está entrando con mucha fuerza lo que son las vigas planas. Ustedes han debido ver igual en, tal vez en lo que son construcciones de edificios recientes, cabalmente, por ejemplo, en la esquina de la Sucre o de la Plaza Sucre y Bolívar, más o menos, hay un edificio en construcción. En ese edificio todas las vigas son planas y también están manejando el sistema de ábacos, ¿no? Los ábacos como tales van a ser, por ejemplo, si nosotros tenemos una losa acá y bueno, tenemos una columna, por decirles acá, ¿no? El abaco va a ser un refuerzo que va a ser en la parte, en este caso, de la columna y que, bueno, posteriormente a eso van a, por ejemplo, poderse generar lo que les comentaba, ¿no? O sea, las vigas planas, a fin de que en este caso no sean elementos visibles en los entrepisos, ¿no? Entonces son posibilidades de igual manera que tienen que ustedes identificar de acuerdo al plano, ¿no? Y de acuerdo a ustedes también a la propuesta que ustedes quieran generar, ¿no? En muchos de los casos, sus propuestas arquitectónicas de los proyectos de taller que realizan les exigen que manejen sistemas constructivos no convencionales, ¿no? Por ejemplo, losas que en su mayoría serían, dependiendo también, ¿no? No es que no sean utilizadas, pero económicamente hablando son mucho más costosos, por ejemplo, el tema de las losas postensadas, ¿no? Todas esas variedades, en este caso
de resoluciones constructivas y tecnológicas son parte de también. Pues nosotros debemos considerar cuáles son las adecuadas para el uso de, en este caso, en nuestros proyectos, pero también valorar si existen algunos tipos de dificultades técnicas. Bueno, todos los procesos técnicos se pueden asumir en cada uno de los, pero bueno, ahora vamos a medir cuáles son las dimensiones que tenemos del, en este caso, ¿no? Nos dice que es de base 0,25 y de altura de 0,40. Entonces, este ya es el, en este caso, las dimensiones específicas que vamos a utilizar para la vía. Por tanto, vamos a hacer la configuración primeramente. Vamos, lo vamos a ajustar esto para que se pueda notar qué es lo que nosotros estamos en este caso. Y ahí no y este le vamos a dar un achurado para que se note o se entienda, ¿no? En este caso, qué es lo que estamos midiendo. Ya. Entonces, esas son las dimensiones de la viga. Por tanto, esto lo vamos a borrar y vamos a configurar el diseño. Aquí la herramienta viga, en este caso, de altura tiene 0,40 y en este caso en la base tiene 0,25. Una particularidad en este caso de los elementos lineales como una viga es que no van a ser manejados como en el caso de los muros en los extremos. Si nos fijamos, va a manejar la línea del eje, ¿no? Ahora, sin embargo, ¿es posible cambiar esta situación? Sí. Nosotros vamos a lo que es, en este caso, la posición bajo la cual va a empezar a construir. Tenemos diferentes opciones de acuerdo a este cuadro, ¿no? Puede ser desde un extremo, por ejemplo, puede ser igual desde el medio, pero de la parte superior, o vamos variando igual, en este caso, bueno, y obviamente visto desde el perfil, ¿no? De la viga. Por tanto, si ustedes también se dan cuenta, puedo yo manejar un extremo, ¿no? Si me es más cómodo generar este cambio y variación, es posible entonces a partir de el manejo de la herramienta, ¿no? Entonces hemos configurado primeramente las dimensiones, pero también nos faltaba configurar el tema de las alturas, ¿no? En este caso es, bueno, vamos a hacer un pequeño corte para tener referencia exacta de cuál es la. Vamos acá, veamos el corte y ahora con las vistas de referencia actuales, ¿no? En este caso, del nivel 00 al nivel número 1 existe 340 de diferencia, ¿no? Entonces, para configurar la viga igual y que esté, en este caso, a la altura adecuada, cabalmente aquí el gráfico nos explica cuál es la altura que estamos configurando, ¿verdad? En este caso nos dice que de la línea, en este caso de la planta actual, ¿no? En este caso la altura del mismo va a ser de 0. Entonces, nosotros hemos graficado, definido que sea 40 centímetros la altura, es esa altura la que va a manejar para lo que serían todos los elementos que vamos a dibujar con esta herramienta, ¿sí? Pero nosotros requerimos de que esta esté a 340. Por tanto, variamos ese punto. Hemos modificado igual en este caso el punto de dibujo, donde se va a representar en este caso la línea de la viga, y entonces ese es el que nos va a servir de, ¿no? Le damos OK y recién podemos empezar nosotros a graficar.
En este caso, vamos a hacer una viga perimetral. En este caso, que esté bordeando lo que es el edificio, ¿no? Y ahora vamos a ver qué es. Vemos, pero que sin embargo, igual va a existir algo que a ustedes se van a dar cuenta. La línea de eje del medio que, por ejemplo, aparece, digamos, o estamos acostumbrados a verla, acá desaparece, ¿no? Porque esa línea de eje en este caso está, eh, o se está, en este caso, ocultando a partir de lo que es el extremo de la vía. Pero si hacemos referencia a una vía que acostumbramos construirlas así por la mitad, vemos que va a existir igual su línea, en este caso de construcción, o la línea del eje, ¿no? Dicha línea que es, en este caso, igual pasible a modificaciones, ¿no? Como ya hemos visto, en este caso puede ser al otro sentido, y en este caso va a ir cambiando la posición de la, ¿no? En muchos de los casos, cuando realizamos perdón, planos, en este caso estructurales o constructivos, requerimos que se noten más elementos, ¿no? Por ejemplo, las líneas o ejes, en este caso, que tiene cada, bueno, para la ubicación de los elementos, al igual que otro tipo de, en este caso, particularidades de los planos tecnológicos, que no son iguales a los tecnológicos. Entonces, todas esas variaciones son posibles de repetir. Ahora, por ejemplo, en el caso de ¿no? O sea, yo tengo aquí un segmento de viga, pero que en este caso puede o debería ir hasta lo que es la siguiente columna. Se puede estirar y posteriormente ir generando otros tipos de soluciones, ¿no? Lo mismo en este caso, yo estoy calando la vía que ya he generado y las voy a ir ubicando, ¿no? Entonces se me facilita mucho más lo que es la graficación de todos los elementos completos, ya que estamos, en este caso, copiando, ¿no? O sea, lo que ya se ha generado solamente lo estamos copiando, alargando en los casos que sea necesario. Ayer Avedán igual nos explicaba todo el tema de las herramientas de grupos calientes, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, pueden ser aquellos, digamos, si hacemos clic en los puntos calientes que están en los extremos, generalmente nos van a dar opciones, ya sea de alargar o también, en este caso, de editar un poco del ancho, ¿no? O el segmento de la viga. O también las herramientas de aquí abajo, que son las generales para todos los elementos, que es arrastrar, girar, simetría, también elevar en algún caso, y multiplicar, ¿no? La herramienta de multiplicar, esta la vamos a ver igual cuando veamos que no solamente vamos a poder generar, eh, por ejemplo, soluciones, en este caso arquitectónicas, sino a veces tenemos que ser un poco más demostrativos, ¿no? En el caso de los planos. Por tanto, el dibujar los detalles también va a ser posible. En este caso, podemos dibujar un encetonado de una losa bidireccional, es lo que vamos a hacer ahora igual, pero lo principal es que empecemos a conocer la herramienta, ¿no? Entonces, bueno, continuamos con lo que es la graficación y bueno, también si existiera algún quiebre o queremos segmentar, por ejemplo, esta viga, podemos nosotros, en este caso, seleccionar una de las en este caso del segmento, ¿no? O perdón, de la línea del eje, y nosotros podemos, en este caso, a partir ya sea de esto, ¿no? Por ejemplo, estoy generando una curva, ¿no? Y en este caso la viga va a ser curva. A ver, vamos al 3D, ¿no? Y todas las vigas están a la misma altura eh, y con las mismas definiciones de dimensión, ¿no? Entonces, todo esto lo que la herramienta facilita mucho, ¿no? Y nos da también como posibilidad este tipo de variaciones geométricas, ¿no? Puede ser otro tipo de curvas, ¿no? A partir de, en este caso, curvas tangenciales, o por ejemplo, segmentar, ¿no? Lo que les mencionaba. Podemos segmentar
En este caso ya tendría dos segmentos de viga, o también puedo generar quiebres, ¿no? En este caso, sí, constructivamente no sería posible, pero a efectos demostrativos es algo que la herramienta nos permite hacer, ¿no? Y bueno, entonces todas las configuraciones necesarias realizadas a una viga básica son importantes, ¿no? Después, en la mayoría de los casos, algunas personas, y esto ya también es un poco, digamos, del sistema de trabajo que asumimos, les conflictúa, por ejemplo, el hecho de que esté aquí presente lo que es las vigas, ¿no? Tal vez alguna vez se han topado que, como están haciendo planos, en este caso, tienen cortes y demás, debe representarte las vigas, ¿no? Pero también tienen el conflicto de que en este caso, muchas veces va a ir cubriendo con esa línea segmentada, por ejemplo, lo que serían los muebles, ¿no? Vamos a ver, poner, digamos, un mueble acá, eh, montaje de muebles, aquí nos vamos a separar ahí, ¿no? Algunos, si lo voy a copiar este y lo voy a poner acá, ¿no? Entonces va a existir esta sobreposición de estos elementos con respecto a los que nosotros debemos ver, ¿no? Para este caso específico, como ya habíamos visto el día miércoles, debemos nosotros realizar, en este caso, los cambios de ajustes de la siguiente manera, ¿no? A ver, sé que no estamos en la parte de documentación, pero quiero mostrarles, digamos, cómo se puede ir aislando las vistas y evitando, digamos, tener ciertos problemas, ¿no? Por ejemplo, vamos a generar un nuevo plano master. Bueno, lo vas a ver acá y le vamos a dar una dimensión de una 2 o la 3 está más a 3, ¿no? En este caso vamos a, bueno, ya lo mantenemos sus bordes, está en blanco y recién nos generamos un nuevo plano a partir, en este caso, de crear. Por decirles, yo tengo esta planta y lo que requiero, obviamente, es que no se note lo que es el tema de las. Entonces, con control L, nosotros podemos ir, en este caso, aislando, ¿no? Ciertos elementos, como habíamos visto la anterior. Me fijo en cuál de las capas está. Bueno, esta es la estructura de carga. Lo que vamos a hacer es generar una nueva capa. En este caso le vamos a poner pi. Bueno, lo voy a poner vigas y hormigón armado. ¿Ok? Y ahora todos aquellos elementos que hemos generado con esta herramienta los seleccionamos. Y cambiamos, control T, cambiamos en este caso el layer al cual pertenece, ¿no? En este caso es vigas de opinión. Le damos OK. En este caso, como no quiero que se vea estos, entonces desactivar lo que es la vista y se va a perder, ¿no? Ahora, en muchos de los casos tenemos un error, ¿no? La mayoría tal vez, que por ejemplo vamos copiando los planos, vamos buscando la vista, y nos vamos a generar un plano, un corte, ¿no? Ya tenemos un corte, ¿no? Sí. Entonces, aquí el plano 6 y tengo esta sección. Vamos aquí al corte. Veo que por ejemplo en el corte, estos los elementos como vigas y demás, aún se puede notar, ¿no? Si yo control L, veo que
En este caso, no, no sé. Bueno, este debe ser otro. No, no es para. Este es, ¿no? Este lo borramos. Pero si se dan cuenta, en el caso de la planta, para mí es necesario que aparezca, digamos. Perdón, en el caso del corte es necesario que yo pueda ver todos los elementos de viga, no así en planta. Entonces se va generando lo que es un conflicto, ¿no? O sea, cuáles elementos necesito ver y cuáles no. Y voy activando una capa y voy desactivando otra y a veces van, por ejemplo, copiando cierta vista antes de, y primero, por ejemplo, en este caso lo transforman a PDF y después recién, en este caso hacen el cambio con su plano para que puedan obtener vistas aisladas, ¿no? Lo que es, generalmente, lo que se puede hacer para evitar, en este caso, doble trabajo y perder tiempo asignando a uno u otro, entonces es que ustedes, por ejemplo, aquí tengo control y lo voy a activar, ¿no? Entonces podemos nosotros, en este caso, hacer lo siguiente, ¿sí? Ahora que voy a desactivar las vigas de mi amado y en mi plano veo que está bien, ¿no? Lo que vamos a hacer a la hora de configurar, por ejemplo, la vista, en el tipo de actualizado solamente debemos tener el manual, ¿sí? Entonces, cuando este dibujo básicamente se va a quedar estático, ¿no? Si vamos a hacerle cambios, entonces no se va a ajustar a que nosotros le digamos no sé, que se actualice. Solamente va a mantenerse hasta este punto. Y por ejemplo, aquí en el caso de lo que es el corte, lo que vamos a hacer nosotros es activar la vista, que se note, ¿no? Aquí control L y vamos a activar las vías. Y en este caso, pero, pero bueno, en este caso entonces jalamos igual la vista y ya va a estar completo, ¿no? Entonces es posible realizar este tipo de cambios, ¿sí? Y para que para evitarnos molestias en lo que son los cambios de cada uno y otro, es mejor, por ejemplo, configurar las vistas de acá, en este caso de los planos o del dibujo, para que esté en este caso la actualización del modelo de manera manual. Y así los cambios que no sea necesario mostrarlos van a poder tener su propia, en este caso, ¿no? Y bueno, entonces, otra de las opciones que es interesante para, en este caso, obtener diferentes tipos de planos, ¿no? También cuando hacemos planos estructurales, nosotros requerimos de que ciertos elementos sean visibles y no, ¿no? Entonces, todo eso es a lo que debemos nosotros ejecutar. Bueno, en este caso, a ver, ¿cómo lo vamos a implementar? Hasta acá, ¿alguien tiene una pregunta o alguna anécdota tal vez que les haya pasado y que han tenido, no sé, que solucionarlo de alguna manera y podemos aquí nosotros conversar si es la manera adecuada o no? ¿Alguien ha tenido dificultades con el manejo de la herramienta o quiere que se le haga alguna aclaración con respecto a lo que hemos visto y avanzado? ¿O todo quedó claro? Sí, Barrientos, ¿querías decir algo? Sí, yo tenía una duda. Ah, Adelante. no sé si ayer vimos que las columnas tienen un método de ensamble donde el recubrimiento de los muros, ya sea de bloques o cerámicas, así se ensambla. ¿Las vigas Ya, también sí. tienen la misma opción? Sí, de hecho sí. Las vigas van a funcionar similar a lo que son las columnas, y en este caso, igual en segmento,
A ver, no, ahora que recuerdo, el tema de lo que son, por ejemplo, las vigas, van a asumir el recubrimiento de los muros, por ejemplo. Y vamos a desde, bueno, está manteniendo nomás el material, ¿no? Pero en este caso el recubrimiento va a funcionar básicamente como en este caso como un único material, ¿no? No hay la posibilidad de asignarle recubrimiento desde las opciones del modelo, ¿no? Si en el caso quisiéramos nosotros generar el recubrimiento del mismo, podemos igual recurrir a lo que son los perfiles complejos, ¿no? Es una posibilidad, pero así nativamente como en el caso de las columnas, que por ejemplo acá, ¿no? Se puede ir poniendo lo que son los recubrimientos. Bueno, en el caso de las vigas, no es posible. Eso sería más bien Ya, está bien, gracias. de nada. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Bueno, si no hay más dudas, entonces continuamos. Como les comentaba, ¿no? En el caso de los perfiles complejos, no solamente nos sirve para definir, por ejemplo, complejidad de materiales, sino que también podemos ir generando lo que son estos elementos decorativos, ¿no? También en otro elemento, para complejos, en las opciones que tenemos dentro de lo que son las plantillas y demás, o las opciones que ya tenemos generadas acá, vemos que existen, ¿no? O sea, igualmente segmentos de lo que serían eh, elementos decorativos, ¿no? Por ejemplo, en este caso estamos hablando de un bosel clásico que también puede ser una moldura, ¿no? También tenemos elementos que pueden ser aplicados a barandas, otros elementos también estructurales, ¿no? No solamente decorativos. Pero para este caso específico, y en el caso de que el nivel de detalle del modelo que estamos realizando nos exija este tipo de detalle, entonces se puede realizar, ¿no? Por ejemplo, esta imagen no vamos a ver. O sobre esto podemos dibujarlo, la verdad. Nos dice que son 4 y 6 centímetros de alto, ¿no? Aquí ponemos los 5 y 6. Podemos nosotros, ¿qué son estos? Lo que vamos a hacer es escalar esta imagen. Es algo que igual ya hemos practicado en el caso con Aveda, cuando hemos importado lo que son los planos, ¿no? Que yo le voy a definir para que esté 0.05. Ya, acá tengo lo que es este lugar. Tengo la imagen de referencia y la escala. No va a ser de lo más exacto posible, pero nos va a hacer. Ahora, yo voy a practicar, en este caso, dibujando uno de estos perfiles. Tengo diferentes opciones, ¿no? Puedo hacerlo con polígono, puedo hacerlo con la herramienta de trama. Voy a preferir realizarlo con la herramienta de trama, ya que me permite, por ejemplo, realizar ciertas acciones que no están permitidas en polilínea. Y que bueno, como habíamos visto, la herramienta del gestor de perfiles utiliza lo que es, en este caso,
la trama, ¿no? Como base. Entonces, tranquilamente lo puedo copiar y ahorrarme tiempo, ¿no? Pues, a ver, ahora en este caso lo que vamos a hacer es volverlo medio transparente para poder ver el fondo, ¿no? Y realizar en este caso los gráficos. Voy a generar, por ejemplo, un descuento de este punto, bueno, con esta herramienta, ¿no? Con Polygon. Acá y este descuento. Entonces, después de este recorte, voy a generar estos puntos de intersección para que pueda doblar, por ejemplo, lo que son los planos y curvar otro, ¿no? Vengo acá y voy a ir generando los puntos de quiebre. Este por aquí. Posteriormente, igualmente en estos medios segmentos, puedo hacer esto, ¿no? O sea, los encuentros a 90 grados, ¿no? Acá lo propio. Y en este caso tenemos que curvarlo, ¿no? Y lo curvamos. En este igualmente voy a realizar lo que es el quiebre. Y con esto ya tengo el perfil, ¿no? El perfil que yo estoy buscando representar a partir de la moldura es este, ¿no? Entonces, este lo que vamos a hacer es copiarlo. Vamos a ver herramientas de perfil complejo, editamos y lo pegamos, ¿no? Pegar y le damos OK. En este caso lo que vamos a hacer es, bueno, primero el material lo cambiaremos. En este caso lo vamos a poner enlucido de yeso, ¿no? En su gran mayoría estos, bueno, este tipo de molduras se realizan a partir de yeso, ¿no? O de escayola, bueno, es similar el material, pero no es el mismo. Entonces este sí lo guardamos y le vamos a asignar el nombre de, en este caso, moldura 1. Moldura 1, le damos OK. Y bueno, no, me olvidé. Entonces, para que sea visible con las vigas, ¿no? No tanto con los muros, porque bueno, es un elemento más lineal que superficial. Entonces, la moldura 1 va a estar visible para todos aquellos, para la herramienta de vigas, ¿no? Bueno, entonces cierro lo que es el gestor de perfiles. Ya tengo lo que es la representación moldura y lo vamos a hacer en este caso igualmente para esto, ¿no? Y acá vamos a seleccionar esta y la moldura 1, ¿no? Y vemos que también, por ejemplo, tenemos la opción de realizarlo y volverlo curvo, ¿no? Vamos a aislar lo que es la vista de este elemento y veo que todo el detalle, en este caso, se ve de una manera muy estética, ¿no? Ahora si quiero complementar lo que es uno de estos, pero dentro de lo que es el muro, entonces, de igual manera, tendría que graficarlo. Vamos a debería estar
por acá, pero bueno, está aquí en la parte, ¿no? O sea, está oculto por acá y la vamos a subir. Entonces, esta moldurita, que bueno, en este caso las imágenes de referencia que sacamos es de una empresa que oferta como material prefabricado este tipo de molduras, ¿no? Que en su mayoría solamente requieren de un pegamento para ser instalado, ¿no? ¿Es posible llegar a este nivel de detalle? Claro que sí, ¿no? Entonces, esto ya es más un tema personal, ¿no? El grado de complejidad con la que realizamos nuestros trabajos, pero sin embargo siempre es bueno conocerlo, ¿no? Entonces, podemos utilizarlo tanto en elementos estructurales, como el que habíamos mencionado acá, ¿no? Que son parte de la estructura, pero también como elementos decorativos, ¿no? Como vemos en el caso de esta moldura que hemos generado a partir de perfiles complejos, ¿no? Entonces, esta herramienta de perfil complejo es, la verdad, muy versátil y nos permite una libertad, ¿no? De diseño muy grande. Entonces, bueno, hasta aquí alguien tiene una pregunta o duda. ¿O ha quedado claro todo el tema de caso de vigas? Aún nos falta vigas porque les quiero igual enseñar lo que les comentaba, ¿no? O sea, el tema del detalle constructivo de los bidireccionales y unidireccionales. Y después, sí, sí, el tema de losas más vamos a ver el día de hoy. Bueno, como no hay consultas y ya estamos a la mitad de clase, vamos a darnos un pequeño descanso. A las 9:10 continuamos con la segunda parte de la clase, ¿sí? Gracias.
Bueno, buenas noches. Continuamos con la segunda parte de la clase, ¿no? Del día de hoy. Bueno, entonces ya hemos visto aquellas definiciones básicas de la herramienta de vigas y también algunos elementos auxiliares que podemos utilizar, por ejemplo, para mejorar nuestra representación y tener tal vez detalles mucho más pulidos, ¿no? Es posible, ya depende de cada uno de ustedes el nivel de complejidad de que quieran obtener de sus proyectos, ¿no? Y bueno, en este caso lo que vamos a hacer ahora también es irnos a otro apartado que también sería, por ejemplo, vamos a hacer otro piso. ¿Sí? Vamos a hacer en este caso la representación de lo que sería un plano de vigas, ¿no? Con sus respectivos detalles, ¿no? A ver, en este caso tenemos, por ejemplo, igual que iniciar con lo que sería la herramienta de viga, ¿no? En este caso vamos a poner una viga normal de 0,25 por 0,40, que era la. Ya, y en este caso el material, bueno, vamos a tener hormigón armado estructural. Acá está al revés, 40 es acá, la altura, y en la base es 25, ¿no? Es importante siempre igual seguir el gráfico de la derecha, ¿no? En este caso el recuadro de la derecha siempre nos va a dar de manera anticipada cuáles son los cambios que estamos realizando, ¿no? Y bueno, entonces todo esto igual nos evita cometer errores y que recién nos estamos dando cuenta a la hora de graficar, ¿no? En este caso lo que voy a hacer es, pero no sé si el ancho está bien, pero 25 a la base. Ya, lo que vamos a hacer ahora es, ¿no? Esto sí que no se me había pasado. En este caso la S340 y le vamos a poner 320 para que pueda poner. No me parece. Lo vamos a bajar. Eso está en el piso 1. A ver, creo que es por los niveles. ¿Sí? Ah, no, claro, la altura es menor. 610. De 340 a 610 serían, en este caso, eh, 280, si no estoy mal, 270. Entonces, este le vamos a definir 270, ¿no? Por eso es que está elevándose la altura. 2.7. Okay. Okay, entonces, y vamos al 2.2, ¿no? El piso 2.2. Ya, aquí entonces. Bueno, entonces tenemos la viga, solamente vamos a hacer un pequeño segmento de la losa, ¿sí? Entonces, esta viga la vamos a ajustar. Venimos por acá. Y como decía, ¿verdad? No sé, en este tipo de planos que en este caso han sido representados o generados con herramientas 2D, que no significa que, por ejemplo, el Vector y el Archicad no tengan herramientas 3D, ¿no? Eso igual es un grave error pensar. Ambas herramientas tienen el AutoCAD 3D y el Vector también tiene Vector 3D, ¿no? Y que, bueno, sin embargo, no es muy usual que se utilicen. Claro que en esta época, yo creo que la mayoría de ustedes ya no va a utilizar ese tipo de programas porque, bueno, los más conocidos son SketchUp, ¿no? Y ya después directamente o es Revit o es Archicad, ¿no? Entonces es un poco más ya de gusto, ¿no? Pero como les comento, generalmente ustedes, bueno, anteriormente se hacían este tipo de planos con ese tipo de programa, que ciertamente no nos daba mucha precisión. Esto lo vamos a intersectar igual y lo mismo hacemos en este trozo.
Ahora voy al 3D, pero solamente de lo que he generado. Se ha borrado. Esto lo voy a copiar. Lo vamos a ubicar. Igualmente vamos a intersectar ambos segmentos de vía, ¿no? Al igual que ahora sí recién tenemos en este caso el contorno de la losa y en este caso vamos a ver cómo está representado, ¿no? Entonces este sería lo que comúnmente conocemos como una parte de la losa, ¿no? Y que puede ser en este caso bidireccional o unidireccional, ¿no? ¿De qué depende el criterio constructivo en la mayoría de los casos? Puede ser las dimensiones, si tenemos por ejemplo dimensiones importantes, por decirles de 8 o de seis metros para adelante hasta 8 9 10 máximo, podemos utilizar en este caso vías o columnas losas que sean, en este caso, bidireccionales, ¿no? Sin embargo, si hablamos de losas como estas que tienen de eje a eje, tendría 472, ¿no? En el segmento más largo, 480. Eh, las personas que aún no hayan visto o no hayan tomado la asignatura de diseño estructural, probablemente no sepan que para el diseño de las losas se toma, en este caso, ciertos rangos de dimensiones que existen entre un segmento, una longitud de la losa y otra. Si esa longitud, en este caso, por ejemplo, sale o es similar a esta, ¿no? O sea, que son, en este caso, tiene una forma cuadrada más que rectangular, entonces, la ecuación nos va a decir que la losa va a ser bidireccional. Pero como les comento, si hablamos de criterios económicos respecto a nuestro proyecto, va a ser necesario que nosotros utilicemos lo que son las losas unidireccionales, ¿no? Pero bueno, entonces, cada uno de estos aspectos son valorados digamos, recién, digamos, cuando es necesario, ¿no? Si ustedes no están, digamos, digamos, con la necesidad de configurar este tipo de cosas, entonces se remite a lo que son los criterios genéricos, ¿no? Bueno, entonces tengo el encadenado y voy a generar lo que son las viguetas, ¿no? Las viguetas van a tener, en este caso, un ancho o un alto de 0,20, generalmente, o bueno, lo vamos a hacer más pequeño, le vamos a poner 0,15, a lo de altos sistemas. Y lo que es, en este caso, la base es 0,10, ¿no? Y ok, y en este caso la altura, a ver, vamos a variar esto primero, vamos a definir la altura que tenemos acá, 250, ¿no? Entonces acá debemos igual variar la altura para que esté 250 y pueda ser visible, en este caso, en este nivel, ¿no? En el nivel 1 o que le decimos primer piso. Entonces graficamos la primera viñeta, ¿no? No importa si está sobrepuesto, después nosotros vamos a ubicar exactamente donde, ¿no? Si hacemos nosotros o para interpretar, digamos, cuáles son el espaciamiento entre cada vigueta, nosotros o conocemos que evidentemente lo que es el espaciamiento va a ser de la siguiente manera, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener vigueta aquí, vigueta acá igual, ¿no? Lo vamos a borrar. Y este, por ejemplo, va a ser el espacio del complemento, ¿no? Entonces acá va a estar el espacio de 0,10. Está muy grande esto. 1, en este caso va a ser 0,10.
y en este caso, el espacio que tenemos va a ser de 0,40, ¿no? Entonces, de esta línea, que básicamente sería justamente este extremo, vamos a ver, sí, este extremo, recién vamos a contabilizar, ¿no? Y en este caso nos dice que es 0,40. Entonces, para utilizar la herramienta de multiplicación, para que las copias las haga automáticamente, mantenemos todo esto, ¿no? Que es arrastrar, y en este caso el incremento y extensión, ¿no? Mientras nosotros vayamos arrastrando el elemento, en este caso a la distancia que vayamos marcando, a la primera distancia que marquemos, va a ir replicando los demás elementos, ¿no? Aquí hago referencia con esto, vengo acá y le voy a asignar 0,40, ¿no? Debo fijarme que en este caso esté en el eje negro, ¿sí? O sea, en el eje, ¿no? Porque si lo voy a, en este caso, girar o tiene una pequeña inclinación, entonces eso va a afectar lo que es la multiplicación, ¿no? Y en este caso 0,40. Y continuamos con los demás, ¿no? O sea, arrastramos y automáticamente se van a graficar, ¿no? Esta la vamos a borrar. Y tendríamos así, por ejemplo, a ver, sí debería haber hecho la misma altura. Qué raro, complete, 250. Y pues, ¿cuánto es la diferencia de distancia? Lo vamos a esto, 10. Entonces, lo vamos a poner, esto es 3D, debería ser a 260, entonces. Sí. Vamos a primero seleccionar todos los elementos que corresponden a la viga, o las viguetas en este caso, ¿no? Control T, y va a ser 260, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, esto lo vamos a modificar igual un poquito porque está medio raro. Esta distancia debería ser acá. Ahora hacemos lo mismo en el otro sentido, ¿no? Podemos copiar girarlo simplemente, y en este caso lo vamos a acomodar aquí a 0,4. No, y de acá, bueno, primero verificamos que esté acá, ¿no? Esto lo arrastramos y recién realizamos lo que es la herramienta de multiplicar, ¿no? 0,40, entonces. Ve, justamente esto era lo que les decía, ¿no? Siempre verifiquen que estén en este caso horizontalmente o verticalmente. 0,40. Ya. Entonces, ya con eso voy a tener lo que es pequeño detalle constructivo. Porque, bueno, generalmente yo utilizo este tipo de graficación cuando voy realizando lo que son los planos tecnológicos, ¿no? Evidentemente no es necesario, por ejemplo, cuando graficamos solo arquitectura, tener tanto nivel de detalle, ¿no? Porque de hecho para la representación de la losa existe una herramienta, ¿no? Que es de hecho la herramienta de forjado. Pero cuando nosotros vamos graficando los planos tecnológicos, en este caso específicamente de lo que serían columnas y vigas, pues es necesario que nosotros tengamos o utilicemos este tipo de elementos, ¿no? Ahora, muchas veces va a dar la situación de que este tipo igual de colores y de líneas debemos modificarlas, ¿no? Yo creo que ayer igual han debido ver eh, una parte de lo que son plumas y líneas, ¿no? Sin embargo, nosotros vamos a, en este caso, reforzar. Por ejemplo, las líneas, o perdón, las vigas perimetrales que tenemos o que conforman parte del proyecto, en su mayoría se van a representar, por ejemplo, con una línea no segmentada, sino que esta, en cambio, sea una línea sólida, ¿no? Por ejemplo, dice siempre mostrar contornos, ¿no? O sea, acá igualmente que en muros y en otros elementos que, como les comentaba, son cortados a cierta altura,
van a tener estas definiciones en planta, ¿no? Tenemos la vista en planta que nos dice cuáles son los pisos los cuales va a ser visto este. Si viendo en el nivel 2 cuando estamos graficando a nivel 1, pues aquí también nosotros podemos ir ubicando dónde se va a ver la vista, ¿no? Acá nos dice la vista en planta, sección más proyección, ¿no? Como esto no es un elemento cortado, solamente se va a mostrar lo que es, en este caso, el contorno, ¿no? La proyección del elemento. Ahora, en el tema, digamos, también del modo de proyección tenemos este, ¿no? Se puede ser simbólico o híbrido, ¿no? O sea, podemos tener una línea, en este caso, eh, que se ve, en este caso, segmentada, o puede ser una línea sólida. También tenemos la opción de habilitar los contornos, y esto acá nos va a permitir modificar lo que son, por ejemplo, qué tipo de línea y qué tipo de colores van a ver. No en corte, porque no tenemos ningún elemento que esté siendo cortado en este momento. Si estaremos hablando de lo que son los cortes, sí, pero para la planta solamente manejamos en contornos, ¿no? Acá, por ejemplo, vamos a manejarlo con color negro y le vamos a poner con línea sol, ¿no? Pero dice línea de proyección. Ahora nos dice por encima, igualmente vamos a poner negro y vemos que ya ha cambiado, ¿no? Y también nos dice las líneas ocultas, pluma de la línea oculta, ¿no? Y en este caso le vamos a poner color, ¿no? Acá nos dice, por ejemplo, si va a representar lo que es la pluma del eje de referencia, ¿no? La pluma del eje de referencia es, en este caso, la mitad o de donde se ha construido esta viga, ¿no? Podemos nosotros asignarle un color igual negro, o también para que sea un poco, se distingan, ¿no? Eh, lo que serían, por ejemplo, ciertos grosores y también intensidades, podemos recurrir también a un gris, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver el grosor real de línea. Veo que esta ya va a ser la representación, ¿no? Entonces, aquí veo también que, por ejemplo, se está encimando lo que es la viga pues, por sobre las viguetas, ¿no? Pero las viguetas sobre las vigas, cuando debería ser al revés, ¿no? Porque el elemento dominante, en este caso, o de importancia, es la viga. Lo que vamos a hacer es simplemente esto, ¿no? En orden de visualización, vamos a traer los elementos al frente y vemos que ya se ha corregido, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es seleccionar solamente en este caso, las viguetas, ¿no? Vamos a deseleccionar y a las viguetas le vamos a dar otra configuración en cuanto a su vista en planta, ¿no? Primero que todo, no quiero que se vaya a representar lo que es el segmento medio o la línea del eje de referencia, ¿no? Entonces, esta de acá, lo que voy a hacer es siempre ocultar esta línea y vemos que ya se desaparece, ¿no? Entonces ya no va a ser visible en la representación de dos dimensiones. En el caso de los contornos, vamos a preferir nosotros tener una línea ploma, ¿sí? Lo mismo acá y lo mismo, ¿no? Y vamos a manejarlo en este caso como sólidas. Y le damos aquí, ¿no? Entonces ya tengo una representación mucho más acertada de lo que sería, por ejemplo, mi plano estructural, ¿no? Ahora, puedo acompañar esto igual con las herramientas de red, es posible, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos hacer esto. Solo ajá, y vamos a ir ubicando esto, ¿no? Lo mismo acá, pero en este caso de manera horizontal. Y lo copiamos, ¿no? Acá es tan fácil editar esto como acá el nombre en la parte superior. Por ejemplo, podemos empezar la numeración, o perdón, el listado, eh, primeramente con letras, ¿no? Yo le doy, en este caso, la letra A, ¿no? B se va a mantener, entonces la mantengo. En este caso va a ser numérica y le vamos a poner 1 y le vamos a poner 2. Aquí le voy a poner. Si no queremos que se vayan, por ejemplo, representando de manera tal vez
A ver, esto vamos a poner 0.5. Pasiva, entonces igualmente podemos enviar estos elementos al fondo, solamente en la visualización, por ejemplo. No significa que estos elementos, por ejemplo, ese encimado que hicimos la viga con las viguetas, no significa que esa variación en el 3D haya modificado dimensión. O sea, está exactamente igual, solamente que la representación bidimensional va ordenando la jerarquía de los elementos y obviamente eso es editable, ¿no? O sea, nosotros podemos modificar libremente cada uno de estos, ¿no? Bueno, y esto lo único que le faltaría a este plano es básicamente el ir acotando, ¿no? Voy a acotar acá, en esta parte, y lo mismo acá, ¿no? En este caso los ejes. Ahora lo que son igualmente las cotas, van a poder editarse en otro submenú, ¿no? Lo estamos viendo rapidito porque, bueno, esta es una herramienta que la vamos a ver cuando veamos documentación. Solamente es para que ustedes puedan notar lo que son los cambios, ¿no? En este caso 1.5. Y acá, por ejemplo, le vamos a poner un tipo de letra. Para esto. Está muy de moda, creo. He visto muchos planos con esta tipografía. Es agradable, ¿no? Sí, es un poco más de gustos. Y, por ejemplo, si también esto se puede modificar, ¿no? Para que nuestro planeta sea mucho más prolijo. Eh, igualmente lo vamos a poner, por ejemplo, vamos a cambiar en este caso para que sea una sola letra. Marcador, casi también. Lo vamos a colocar, ¿no? Y acá texto y símbolo, igualmente negro. A mí me encanta manejar lo que son los planos en monocromía, ¿no? Algunos de ustedes también, si tienen el gusto de hacerlo en este caso con otro tipo de colores, es totalmente válido y es, digamos, ya un tema más personal, ¿no? O sea, del estilo que nosotros vayamos asumiendo con nuestros planitos, ¿no? Por ejemplo, es así como generalmente entregamos lo que son las graficaciones de plantas, ¿no? De diferentes proyectos y bueno, sirve mucho para los interesados, ¿no? Y bueno, entonces así es como se puede representar un segmento del oso que ya tiene un detalle, en este caso constructivo, ¿no? Tenemos los detalles, por ejemplo, si vemos esto en corte, igualmente, ¿no? Claro que aquí igual tenemos que editar lo que son... Acá es diferente el corte de la planta, ¿no? En el caso del corte vamos a manejar todos los elementos, por ejemplo, la apariencia del modelo, ¿no? No nos va a hacer la diferencia, por ejemplo, si yo quiero tener ciertos colores y plumas para, por ejemplo, las vigas y demás, de que sí se puede, pero a veces es mucho más moroso ir configurando elemento por elemento y vamos a preferir que de manera genérica vaya cortando cada uno de estos, ¿no? Por ejemplo, aquí yo le voy a poner, ¿cuál sería? Elementos cortados, aquí en cortados, sí. La columna sombreada, ya, aquí los uniformes, corte, ahí le damos OK, ¿no? Y en este caso, todos los elementos que están cortados tienen esta definición, ¿no? Pero no está diferenciando, por ejemplo, de lo que serían vigas de muros, ¿no? Por ejemplo, tiene el mismo espesor. Este tiene otro color porque está de fondo, ¿no? No es que esté cortado. Entonces es así como ciertos elementos, o hay diferencias entre lo que es la configuración de un plano a lo que es de un corte, ¿no? Pero como ven, son configuraciones sencillas. Y la verdad, todo esto debemos realizarlo desde la plantilla, ¿no? Y eso es lo que, bueno, vamos a ver posteriormente. Pero todas estas configuraciones básicas, si bien son tediosas en un inicio, y entiendo que, por ejemplo, para una persona que no conoce, o que no tiene tanta práctica, el tener que estar realizando este tipo de ejecuciones, configuraciones y demás, es tedioso, ¿no? Eh, son cosas que tal vez no las ven tanto en el SketchUp, ¿no? Que ciertamente es más intuitivo. Pero acá, digamos, toda la configuración, si bien es un poco más larga, nos da unos réditos y unos, en este caso, y obtenemos resultados mucho más
sencillos, ¿no? No, por si acaso también lo que es el tema de lo que se refiere al herramientas de red o los ejes, también se representan en el 3D, ¿no? Pero estas ventajas que tenemos, ¿no? O sea, tenemos un plano, por ejemplo, muy prolijo y tenemos el 3D, ¿no? Si queremos tal vez ciertamente impresionar a nuestros clientes tranquilamente y obviamente por el tiempo, podemos generar renders de una manera de una manera así rapidita, ¿no? Claro que esto del renderizado varía mucho dependiendo del nivel de tarjeta gráfica que tengan ustedes, ¿no? Se puede configurar esto para que tenga mucho más detalle, ¿no? Lo he hecho de la manera mucho más rápida que existe, pero entonces la idea es que nosotros obtengamos productos rápidos y ágiles para poder presentar, ¿no? Igualmente una revisión de taller, imagínense, digamos, mostrando este tipo de detalles, ya, por ejemplo, hace entender mucho mejor nuestro proyecto, ¿no? Entonces, todas esas ventajas del programa debemos utilizarlas a nuestro favor, ¿sí? Pero bueno, hasta aquí alguien tiene una pregunta o duda con respecto a lo que hemos visto. Una pregunta. Adelante. Para ahí vimos que modeló lo que es una losa bidireccional, ¿no? Y Sí. mi pregunta es para, bueno, terminar de modelarlo, lo que faltaría sería la carpeta de compresión, ¿no? Eso se modelaría con el forjado directamente. Claro, o sea, como les mencionaba, si bien digamos, esta representación es más demostrativa, ¿no? Constructivamente hablando en el programa, no se debe realizar así, ¿no? Porque, bueno, lo que son las viguetas y demás van a estar insertas en lo que es el forjado, ¿no? Este forjado, que es una herramienta que nos permite cabalmente, bueno, forjado es un término más que todo español, ¿sí? Nosotros acostumbramos a llamar a los forjados, como dirían los españoles, losas, ¿sí? Entonces, esta es la herramienta de losa, como vemos es una herramienta superficial que tiene sus ventajas, ¿no? Vemos, por ejemplo, el gráfico, en este caso demostrativo de la parte derecha, cuando hago clic a la herramienta, cómo funciona, ¿no? En este caso, son elementos superficiales, pero horizontales, a diferencia de los muros, ¿no? Que son elementos más verticales. ¿Que tienen sus ventajas? Sí. Por ejemplo, si yo vengo acá en la parte del proyecto, debemos nosotros utilizar esas herramientas para lo que es el llenado de las losas, ¿no? Para tu pregunta específica, si tú quieres complementar, por ejemplo, las vistas de una manera tal vez más demostrativa, yo haría lo siguiente. Vengo acá, no sé si acá, ahí está. Vamos a ver desde dónde está la losita, aquí abajo. Lo que vamos a hacer es irlo ubicando, ¿sí? Por ejemplo, esta, voy a poner acá. Y no vamos a manejarlo como material compuesto, ¿no? Lo vamos a manejar como una losa simple, ¿no? Y en este caso lo que vamos a hacer es, a ver, sí, le vamos a dar el espesor. ¿Cuánto sería el espesor, a ver, de la carpeta de compresión? Los que han aprobado análisis 2. ¿Cuánto sería, Luis? 5 centímetros. Muy bien, 5 centímetros, ¿no? Entonces sería 5 centímetros. Y bueno, esto lo vamos a ir ubicando acá, ¿no? Eh, Algunas personas también asumen, por ejemplo, o por eso lo vamos a poner en otro sector, ¿no? Por acá. Voy a quitar esta herramienta de trazar y para que se vea tal vez más vistoso el corte, vamos a realizar algo así como un pequeño, no sé ni los, como un pequeño descuento. Se ve vistoso nomás, digamos, por ejemplo, que en este caso la losa, digamos, tenga como el pequeño recubrimiento, ¿no? Lo que vamos a hacer es, por ejemplo, lo vamos a escribir acá. Voy al 3D
Y entonces, tal cual, por ejemplo, hubiese sido, o si hubiese realizado un vaciado, entonces podemos tener ese nivel de detalle, ¿no? Lo propio, por ejemplo, con lo que son los complementos, aquí dentro del encasetonado. Si yo quiero ir a un mayor nivel, en este caso, eh, de detalle, entonces tengo dos opciones. Puedo, como es un elemento horizontal y plano, puedo manejar igual, por ejemplo, la herramienta del oso. Yo vengo acá y voy a hacer esto, y lo que voy a hacer automáticamente es realizar el recorte, ¿sí? Por ejemplo, voy a tomar este punto y voy a hacer este recorte. Esto lo voy a trasladar a uno de los casetones. Voy a cambiar o modificar sus, en este caso, las dimensiones. Y el espesor, ¿no? En este caso, el espesor ya no va a ser 0,5, ¿no? Sino va a ser 0,20, que es la altura de las viguetas, ¿no? Voy al 3D y esto lo voy a ubicar acá. Y para que sea notorio que en este caso es el complemento, yo puedo variar ya sea el material, pero como no estamos hablando de un elemento constructivo como tal, solamente también puedo sobreescribir superficies, ¿no? Es otra opción. Entonces acá le voy a dar el color, color blanco, este blanco, ¿no? Y así también entonces puedo ir copiando tanto desde el 3D, que si se ven es un poco más complicado, ¿no? Yo recomiendo siempre esto desde las dos dimensiones hacer, ¿no? Entonces ya tengo estos dos, puedo copiar estos dos, ¿no? Y así sucesivamente. E igualmente, ¿no? Si, por ejemplo, quiero hacer lo mismo, pero en el caso para el yeso, tomo estos de referencia y lo voy a poner acá. Así, ¿no? Ya, vengo acá y lo que voy a hacer es editarlo desde el corte igual. En este caso, yo le voy a asumir acá lo mismo. Y aquí en la superficie le vamos a poner, a ver, hay estuco, creo que no estoy mal. Estuco blanco fin, ¿no? Ok. Entonces voy al 3D. Veo que ya están mis complementitos. Aquí vamos a girarlo un poco. Y veo que por debajo también estaría, ¿no? Lo que es el cielo raso. Entonces ya sería, por ejemplo, un detalle mucho más, en este caso, complejo, pero que tiene, digamos, estas definiciones, ¿no? ¿Ya es posible hacer esto? Sí, claro que sí. Obviamente, cuando hablamos de graficación arquitectónica, no es necesario hacer todo este tipo de pasos, ¿no? Más que todo es cuando requerimos, por ejemplo, representar un detalle constructivo, hacer, por ejemplo, como igual estamos mostrando lo que son los planos estructurales, ¿no? Entonces, eso, Luis, esas serían las opciones que te daría, por ejemplo, para también mostrar lo que son los recubrimientos, ¿no? Ya, ahora, por la hora, yo creo que no vamos a poder ver todo lo que es losas, pero ya hemos visto una parte, ¿no? Ahora, lo que vamos a hacer es, en este caso, igualmente, ¿no? La losa va a estar por encima de las vigas, ¿no? Que no es lo mismo que hemos hecho acá, ¿no? Porque aquí estamos representando, en este caso, lo que es la losa, que sería, en este caso, todo esto. Bueno, sería todo esto, ¿no? Y obviamente el contorno de las vigas que tiene también presente. Sin embargo, en este caso en planta baja, lo que vamos a hacer es primero configurar siempre, ¿no? Lo que vamos a hacer es configurar, bueno, como habíamos visto igual el día miércoles, tenemos la opción también de generar nuestros propios materiales compuestos para una losa, y en el cual, por ejemplo, igual, o sea, pongamos lo que es, por ejemplo, Surbio más Parquet, otros materiales, ¿no? En este caso, estos son los más eh, comunes, por así decirlo, del programa. Claro que no se aplican genéricamente, ¿no? Lo que vamos a hacer es igual, o sea, configurarnos un material compuesto que contenga, por ejemplo, si hablamos de una planta baja, que podría ser una soldadura de piso,
que esté conformado justamente por esos materiales, ¿no? O sea, piedra manzana, el contrapiso en este caso, la carpeta de compresión de contrapiso, ¿no? El contrapiso de hormigón y posteriormente el recubrimiento cerámico, ¿no? Lo mismo si hablamos de una losa de hormigón armado, que va a estar compuesta por yeso, que va a estar compuesta por la losa de hormigón armado, posteriormente la carpeta de compresión de 5 centímetros, e igualmente el recubrimiento cerámico u otro tipo de recubrimiento, ¿no? Que pues también Parker y demás. O sea, eso ya es un poco más dependiendo de los materiales de construcción. Pero sin embargo, para empezar a iniciar la herramienta, es siempre recomendable manejarla desde este apartado, ¿no? O sea, con estructura básica, no compuesta. Si ven, a diferencia de lo que es el tema de muros y de vigas, no tenemos la opción del perfil complejo, ¿no? Entonces, hay ciertas restricciones que tienen las herramientas, ¿no? Entonces, acá nos dice cuál es, en este caso, el espesor. Como no tenemos, no, perdón, sí tenemos la referencia del plan. En el corte verificaremos cuáles son, por ejemplo, las dimensiones de la losa. En este caso nos dice que son 0,18. Ahora vamos a probar. Midiendo son 0,18 efectivamente, ¿no? Entonces, la altura de la losa va a ser esa, la que la definamos. Entonces, poner 0,18 acá, ¿no? Acá nos dice a qué altura se va a representar. Si están, por ejemplo, de nivel 0 hasta qué altura, y por debajo de eso es lo que estamos tomando el 0,18 de espesor, ¿no? En este caso sabemos que en la planta baja tenemos 340, ¿no? Ay, perdón, 340. Entonces esa es la altura del nivel 0 hasta el nivel 1, ¿no? Y el nivel 1 obviamente es igualmente el nivel 0 del nivel 1 va a ser, en este caso, el RAS de la altura de la losa. Por tanto, esta altura es la que se ha definido justamente en los pisos, ¿no? 340. Bueno, ahora solamente me toca dibujar. Al igual que en las otras herramientas superficiales, nos van a dar diferentes opciones de construcción, ¿no? Por ejemplo, lo que es un cuadrado con 2 puntos, un cuadrado con 3 puntos para hacer tal vez algo más inclinado, y el método poligonal, ¿no? En el cual voy a ir estableciendo ciertos puntos de manera libre, pero que estén, en este caso, conectando lo que son los extremos o el perímetro del edificio. Entonces vamos continuando con esto y cerramos, ¿no? Acá ya está representado, lo único que me toca es verificar y está, ¿no? En este caso, la altura de, perdón, de 0,18 por encima de lo que sería la losa, aunque la losa tiene que estar por acá, ¿no? Más o menos, más o menos. Entonces, ahí es donde vamos complementando lo que es una losa, ¿no? Para efectos de detalle, podemos llegar a este nivel, claro que sí, pero para efectos arquitectónicos y de control, tranquilamente con esto nos podemos quedar, ¿no? ¿Qué otras consideraciones debo tomar? Por ejemplo, aquí es necesario hacer el descuento, por ejemplo, a lo que es, en este caso, las escaleras, ¿no? O sea, el cajón de escaleras, que evidentemente, porque es un conector vertical, debe quedar hueco, ¿no? Entonces, también podemos generar las opciones, al igual que en otras herramientas, de, por ejemplo, sustraer polígono, adicionar polígono. Podemos también, por ejemplo, desplazar todos los bordes si es necesario, o si queremos hacerlos más pequeños o más grandes, ¿no? También si hacemos, por ejemplo, una copia, yo solamente quiero hacer el perímetro, por ejemplo, puedo tener, digamos, control y así, ¿no? O sea, ahora se puede quitar para que se note. Entonces tenemos, en este caso, dos losas y tranquilamente se puede ir haciendo entonces ciertas copias a partir de la misma losa, pero que nos permiten ya tener otras condiciones, ¿no? Ahora vamos a activarlo, pero en este caso vamos a sustraer lo que sería todo este cajón. No estoy muy seguro de que sea todo esto, pero bueno, vamos a tomarlo de referencia este, ¿no? Entonces, este sería, digamos, en este caso, la parte del hueco de la escalera, pero no solamente podemos sustraer, ¿no? Sino también podemos añadir. Por ejemplo, aquí en la parte superior
Si yo quiero añadir, no sé, algo así, vamos a hacerlo así. Yo quiero tener, por ejemplo, tal vez alguna curvita acá. Entonces voy a poder también, en este caso, a partir de no solamente, por ejemplo, seleccionar lo que son los puntos calientes, sino también los segmentos medios de la línea. Tengo otras opciones de edición. Por ejemplo, aquí generar una curva, acá lo propio, en el otro sentido, ¿no? Entonces, la losa, si bien es un elemento tridimensional, lo podemos editar cual si fuera un elemento bidimensional, ¿no? Si esas son las ventajas de manejar losa donde corresponde, ¿no? Entonces, cada elemento constructivo tiene su propia manera de trabajar, tienen igual, digamos, cosas en común, pero sin embargo, son muy versátiles, ¿no? Entonces, todo esto tiene su propia, su lógica. Entonces, hasta acá tiene una pregunta o duda, o algo que quieran que aclaremos, tal vez. Ya, bueno, entonces, como ya va a ser las 10 de la noche, yo generalmente doy este espacio para que ustedes puedan preguntar, pero si no hay preguntas, entonces podemos terminar la clase, ¿no? Bueno, entonces, como ya llegamos a terminar la primera semana, vamos a conversar con Navidad, no hemos definido cuál va a ser la práctica, ya que es importante que vayamos avanzando, ¿no? Lo que yo les recomendaría es que herramienta que avanzamos, herramienta que ustedes ya tendrían que completar en el gráfico y en el modelo, ¿no? A modo de práctica, ya que, bueno, practicando es donde vamos a encontrar recién los problemas, ¿no? Viendo, por ejemplo, cómo yo manejo Babedan las herramientas, es una manera muy práctica de aprender, pero haciendo es como ustedes realmente van a, en ese caso, encontrar sus métodos de trabajo y van a poder eh, mejorar su utilización con las herramientas, ¿no? Entonces, probablemente les subamos, yo creo, mañana en la mañana o en la tarde, la primera práctica, para que ustedes la puedan completar en lo que es la plataforma del Google, ¿no? Eso entonces.